tenemos algunas fotografías de Jungkook caminando tranquilamente por la calle junto a quien sería su hermano mayor. En su último live, Jungkook comentó que actualmente está viviendo con un amigo y con su hermano mayor, lo que coincide con lo que se ha observado recientemente. Esperamos que Jungkook pueda estar tranquilo y disfrutando de este tiempo junto a su familia y amigos. Asimismo, muchos fans también esperan poder verlo pronto junto a Jimin. La revista MSN habló del último live de Jungkook y básicamente puso sobre la mesa algo que muchos fans ya venían sintiendo desde hace tiempo. Durante años, a los ídolos del K-pop se les ha exigido ser perfectos, casi irreales, siempre correctos, siempre agradecidos, siempre midiendo cada palabra, cada gesto y cada decisión, como si no pudieran equivocarse, como si no pudieran simplemente crecer y cambiar como cualquier persona normal. En ese contexto, lo que hizo Jungkook en su transmisión fue diferente y se notó muchísimo. Cuando habló del tema de fumar, aclarando que fue un hábito personal que ya dejó, no lo convirtió en un drama ni en una confesión trágica. No pidió que lo entendieran, no buscó aplausos por haberlo dejado, no se victimizó. Solo dijo que fue algo de su vida y que ya pasó. Y ya. Con tranquilidad, con claridad y sin rodeos. Eso puede parecer algo simple, pero en la industria del K-pop no lo es. Normalmente, cualquier tema personal termina convertido en escándalo, debate moral o guerra en redes. Y él, en cambio, habló con una naturalidad que dejó claro que es un adulto tomando decisiones sobre su propia vida, sin hostilidad, sin atacar a nadie, sin hacer indirectas, solo siendo honesto. MSN destacó precisamente eso, que sus palabras no tuvieron ira ni confrontación. No fue un me están controlando ni un me están juzgando, fue más bien un esto es lo que pasó, esto es lo que decidí y sigo adelante. Y esa postura marca un cambio generacional importante. Porque los idols que debutaron siendo adolescentes, como él, ahora son adultos que han crecido bajo cámaras 24/7. No son los mismos chicos de hace 10 años, y es lógico que su forma de comunicarse también evolucione. El McKnight de BTS también habló de algo que siempre menciona, su deseo de ser completamente transparente con ARMY. Dijo claramente que, si fuera totalmente por él, compartiría aún más cosas. Y eso dejó ver esa línea invisible que existe entre lo que quiere decir y lo que puede decir. Porque sí, hay límites, siempre los ha habido. Pero algo que también llamó la atención fue cómo habló de la compañía. En vez de alimentar teorías o quejas, fue bastante equilibrado. Aclaró que la empresa nunca le ha hecho daño. La describió como neutral y protectora, como un equipo que se fija en detalles que quizá los artistas no siempre ven. Incluso pidió que no se enviara odio innecesario hacia la agencia. Y eso, en un ambiente donde muchas veces cualquier comentario desata peleas entre fandoms y empresas, fue un mensaje bastante claro. No se victimizó, no se presentó como alguien restringido, ni como alguien atrapado. Reconoció que existe un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y eso tiene aún más peso cuando recordamos que debutó con apenas 15 años. Literalmente pasó de ser un adolescente a un adulto frente a millones de personas, aprendiendo, equivocándose, creciendo, todo bajo una lupa constante. Al final, lo que dejó ese live fue la sensación de estar viendo a un Jungkook más maduro, más consciente y más firme. No fue polémico, no fue explosivo, pero sí fue significativo. Porque habló con calma, estableció límites sin pelear con nadie y mostró que se puede ser honesto sin generar caos. Y eso, en la industria en la que él está, no es poca cosa. La revista MSN tituló su nota más o menos así: ¿por qué la respuesta de Cook de BTS a la crítica por fumar es más que un momento viral? Y la verdad es que el enfoque no fue solo el chisme del momento, sino lo que representa todo esto a un nivel más profundo. Porque seamos honestos, no pasa un solo día sin que algo relacionado con BTS mueva a los fans, y mucho menos cuando Jungkook, el Golden McKnight, hace un live. Cada vez que se conecta, el ambiente se vuelve una mezcla de caos bonito, emoción y expectativa.
Y en esta transmisión en Weverse pasó exactamente eso. Empezó como muchos de sus lives, karaoke improvisado, risas, comentarios espontáneos, momentos relajados donde simplemente parece estar pasando el rato con Army. Esa es una de las cosas que más lo caracterizan. Convierte algo casual en un espacio cómodo, casi íntimo, donde los fans sienten que están compartiendo tiempo real con él. Pero en medio de ese ambiente ligero, también hubo espacio para reflexiones bastante sinceras. En un momento habló de un tema que durante mucho tiempo generó críticas, el hecho de que fumaba. Y lo hizo sin tensión. Dijo claramente que ya no fuma, aunque en el pasado lo hacía a menudo. Comentó que trabajó duro para dejarlo. Trabajé mucho para dejar de fumar. No lo dijo como buscando aplausos, sino como una afirmación directa, como alguien que reconoce un hábito pasado y un esfuerzo personal. También cuestionó algo que para él parece no tener sentido. ¿Por qué sigue siendo un tema de condena? Señaló que tiene casi 30 años y que es un adulto. Y ahí está uno de los puntos más importantes. No estaba justificándose, estaba marcando una realidad. Es un hombre adulto hablando de decisiones personales que tomó en su vida privada. Lo que hizo que el momento fuera significativo no fue la confesión en sí, sino el tono. Fue tranquilo, claro, sin victimismo y sin desafío. Anteriormente, cuando circularon rumores y videos filtrados de él fumando, hubo burlas y comentarios negativos en redes sociales. En ese momento, él no dijo nada públicamente. Guardó silencio. Pero ahora decidió hablarlo, reconocerlo y dejar claro que fue una etapa que ya superó. Dijo algo que resonó bastante. Ahora no fumo, pero ¿por qué todavía no puedo hablar de ello? Esa frase tiene peso, porque muestra esa contradicción constante. Si no habla, especulan. Si habla, critican. Entonces, ¿dónde queda el espacio para simplemente ser honesto? La revista plantea que esto es más que un momento viral, porque en el mundo acelerado del K-pop, todo suele reducirse a clips de 15 segundos, hashtags, en tendencia y discusiones que duran un par de días antes de ser reemplazadas por el siguiente tema. Pero aquí hay algo más profundo. Lo que hizo Jungkook fue, de manera sutil, reajustar la dinámica entre idol y fan. Durante años, muchos idols fueron colocados en un pedestal casi inalcanzable. Se esperaba que fueran perfectos, casi modelos morales sin errores. Pero Jungkook, al hablar así, mostró otra imagen, la de un artista que creció, que cometió errores o tomó decisiones personales, que cambió hábitos y que no tiene miedo de admitirlo. Eso humaniza. Además, en el mismo live habló de su deseo de ser honesto con los fans y también defendió a su compañía, pidiendo que no enviaran odio innecesario hacia Big Hit Music Hive. Ese detalle también es importante. No convirtió la conversación en una queja contra el sistema, ni en un ataque hacia nadie. Más bien, mostró equilibrio, reconoció su autonomía como adulto, pero también la estructura en la que trabaja. Que la transmisión haya sido eliminada después solo hizo que el momento se volviera aún más comentado. Pero más allá de eso, lo que queda es la imagen de un Jungkook más maduro, consciente de su posición y dispuesto a hablar con claridad. Por eso no es solo el ídol que respondió a críticas por fumar. Es un artista que, después de debutar siendo prácticamente un adolescente, ahora está mostrando que es un adulto que toma decisiones, que reflexiona sobre ellas y que quiere comunicarse sin máscaras exageradas. Y en una industria donde todo se mide y se analiza al extremo, ese tipo de franqueza, aunque parezca simple, termina siendo bastante poderosa.